Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches. Estamos otra vez con los cultos virtuales a partir de esta escalada tremenda de contagios de COVID-19 con esta nueva cepa Omicron que es realmente terriblemente contagiosa, de modo que la Junta Directiva de La Plata ha tomado la decisión de cuidarnos y de dejar de lado, por lo menos durante el mes de enero, los cultos presenciales que habíamos retomado para volver a encontrarnos en la virtualidad. No dejar de tener nuestro culto dominical, pero sí desde la virtualidad, por lo menos por este tiempo, hasta que se aplane esta escalada tremenda de contagios de COVID. El agradecimiento especial para Angie, que además ella misma dice que homenajeándola a Natalia se va a encargar de la edición de estos videos y también de subirlos a YouTube. Como esta decisión se tomó el día viernes, este culto va a ser muy abreviado y poco participativo. Vamos a estar solamente Oscar Blake y yo, pero ya con el grupo de liturgia vamos a empezar a trabajar como hacíamos antes para los próximos cultos hasta que podamos volver a reunirnos presencialmente. Como hacemos siempre, entonces, que porque lo hagamos repetidamente no significa que pierda sentido para nosotros, vamos a encender esta luz que representa la presencia del Espíritu Santo en este momento de adoración, de alabanza y de reflexión sobre nuestra fe y sobre la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Oramos? Señor, te pedimos en este tiempo tan difícil que no te apartes de nuestro lado, que a través de este culto virtual te hagas presente en cada casa, en cada lugar en donde estemos reunidos, porque lo seguimos haciendo en tu nombre, aún en la virtualidad, siempre pensando en que tu Espíritu Santo nos va a hacer compañía, nos va a guiar, nos va a acompañar y te va a acercar también nuestras súplicas. Te pedimos que te hagas presente en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. El salmo para esta mañana es el salmo número 30. Voy a leer la versión de la Biblia latinoamericana. Hijos de Dios, den gloria al Señor, reconozcan su gloria y su poder. Tributen gloria al nombre del Señor, el Santo se manifiesta, adórenlo. Voz del Señor sobre las aguas, retumba el trueno del Dios de majestad, el Señor más arriba que las aguas torrenciales. Voz del Señor, llena de fuerza, voz del Señor, voz esplendorosa. Voz del Señor que parte el alto cedro, el Señor derriba los cedros del Líbano, hace saltar al Líbano como un novillo y al Sarión como a cría de búfalos. Voz del Señor que arranca llamaradas, voz del Señor que sacude el desierto, el Señor estremece el desierto de Cadés. Voz del Señor que doblega los árboles y arranca los bosques, una sola voz resuena en su templo. Gloria. El Señor se sienta por encima del aguacero, se sienta como Rey para siempre. El Señor dará fuerza a su pueblo y bendiciones de paz. Amén, que el Señor nos dé fuerza y bendiciones de paz. Estos cedros del Líbano me recuerdan esa canción que hemos cantado tantas veces que dice: el justo florecerá como la palma y se multiplicará como cedro del Líbano. Bueno, que seamos justos, que nos florezcamos y además que se multipliquen nuestros dones y la presencia del Señor en nuestra comunidad. Gracias. En este nuevo culto e inesperado culto virtual, queremos mantener la responsabilidad de la Iglesia de que la Iglesia tiene su culto, de la forma que sea, pero lo tenemos. Y por eso, medio improvisado y rápido,
con poquitas cosas, como anticipaba Clarita, y con esfuerzo tratamos de poner en marcha este recurso que el Señor nos ha dado a través de la tecnología. Los textos para el día de hoy señalan un pasaje en el Nuevo Testamento por demás conocido. Estamos en el periodo que el calendario litúrgico llama de Epifanía, que va desde el momento en que los magos de Oriente, estos especiales personajes, alaban a Jesús, hasta el momento que comienza la Cuaresma, que es la preparación para la Semana Santa, que culmina con la pasión del Señor Jesucristo y su resurrección. En este momento de Epifanía, la Epifanía implica reflexión, implica descubrimiento. ¿Sí? Algo que sucedió hace mucho tiempo, ¿qué sentido tiene hoy? Permítame leer de los pasajes seleccionados solamente 2 versículos ahora y luego otros 2 versículos. Leo que están señalados. Leo en San Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22. Dice, sucedió que cuando Juan los estaba bautizando a todos, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible, como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Por cierto que este texto es bien conocido, y solamente con mencionar algunas palabras su mensaje es claro. Juan bautiza a todos, no hay rechazo, es una cosa de cada uno. En el caso particular de Jesús, Jesús se pone como uno más. Es que Él vino a eso, a ser uno de nosotros, y es bautizado. Pero aparece la llegada del Espíritu Santo de forma visible. Y por eso creo que es muy interesante darnos cuenta por qué la Iglesia pone como uno de sus sacramentos al bautismo. ¿El sacramento qué es? Es una indicación de Jesús de que hagamos un acto visible para todos de algo que es invisible porque está en nuestro corazón. Las iglesias han variado enormemente frente al concepto de sacramentos. No es momento de ni discutirlo ni de analizarlo profundamente, pero sí de recordarlo. Hay iglesias que tienen 7 sacramentos, hay iglesias que las celebran de distintas maneras, otros que lo hacen de otros momentos. Aún dentro de la iglesia metodista tenemos distintas versiones de cómo se ejecutan, pero sí la iglesia metodista ha optado, igual que casi todas las iglesias que provienen de la influencia de la reforma religiosa del siglo XVI, por 2 sacramentos. Uno es el bautismo, el otro es la Santa Cena. La Santa Cena la hacemos muy frecuentemente, inclusive hay algunos que toman muy literalmente la Biblia y que Jesús dice cada vez que os reunieres hagan esto, hasta cuando hacen una reunión de comisión hacen la Santa Cena. Nosotros lo hacemos domingo por medio, tomando el espíritu que tiene esta idea que es que el sacramento es la visualización para todos de algo que está en mi corazón. Y cuando participamos en la Santa Cena y tomamos el pan y la copa, estamos diciendo, acepto el sacrificio de Jesucristo. El otro es el bautismo, que no se realiza domingo por medio. Se realiza una vez en la vida. A pesar de que hay iglesias que resisten el hecho de que
si hay que bautizarse una vez o más de una vez, si de niños o de adultos, no importa, no es el momento para discutirlo. Pero también el bautismo, igual que la Santa Cena, al ser sacramento, hace visible una decisión invisible que está en el corazón. Cuando se bautiza a los niños, estamos haciendo visible que sus padres se comprometen con incorporar a ese niño a la vida del pueblo de Dios. Y se comprometen a algo más del que voy a hablar un poquito más adelante. Cuando lo hacemos con adultos, es el adulto el que decide exactamente lo mismo. Muestro mi voluntad de incorporarme a la iglesia o al pueblo de Dios, sin entrar mucho en detalles. A los niños les pedimos después, cuando ya tienen su propio razonamiento, una confirmación de esa decisión que originalmente tomaron sus padres. En nuestra iglesia, si hoy hubiese sido un culto presencial, te hubiese preguntado, era la idea, a cada uno de los que estaban cuándo y cómo fue bautizado, y encontraríamos una variedad tan grande que nos sorprendería para todos nosotros. Pero ¿qué pasa? Las diferencias están en la forma, pero no está en el fondo, en lo que significa. Jesús dice, cuando está a punto de irse, y leo el otro pasaje, ahora en Mateo 28, cuando está en el momento de su ascensión, cuando ya van a quedar solo los discípulos, que somos nosotros los discípulos, dice, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí me parece que hay, juntando los dos eventos que hemos leído, algunas cosas con las cuales quisiera dejar una pregunta que era la que pensaba usar en el culto presencial para abrir un debate entre todos. Pero lo vamos a hacer de otra manera. Está la forma y está el sentido. Hay multitud de formas de bautismo, por aspersión, por triple aspersión, por inmersión, por ablución, hasta otras religiones, como el caso de los hindúes que van y se sumergen en el Ganges, en general bajo la idea de que esa es una especie de lavado de la vida, del pecado. Son distintas formas, no estamos hablando de formas. También, como dijimos, hay momentos. A veces bautizamos a los bebés recién nacidos o a los niños recién nacidos o con edad muy pequeña, y otras veces bautizamos a adultos. Pero la Iglesia Metodista acepta cualquier forma de bautismo que haya sido hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no repetimos el bautismo. Basta que esté confirmado que ha sido así. ¿Y qué significa para nosotros haber sido bautizados? Yo estoy seguro que si paramos en la calle a la gente y le preguntamos si fue bautizado, nos vamos a encontrar con sorpresa, porque no es algo que está presente en la cabeza. Tienen que hacer memoria. Y si le preguntase, ¿y qué es para vos el bautismo?, la sorpresa sería mucho mayor. Escucharíamos las cosas más insólitas y más extrañas. Pero si nos lo preguntamos para nosotros, nuestra comunidad, nuestro grupo, ¿qué significa el haber sido bautizados?
Yo creo que hay que tomar con mucho cuidado esto, porque si recordamos aquella idea de que el bautismo y el sacramento hace visible a los demás algo invisible que está en nuestro corazón, aparece todo un tema que me hubiese podido haberlo conversado entre todos en el supuesto culto presencial que se ha frustrado. Pero no nos olvidemos de algo. En el pasaje de Mateo, Jesús dice varias cosas a los discípulos, que son una orden. Vayan, prediquen a todos, sin distinción, bautícenlos y enséñenles. ¿Sí? No es un pedacito del bautismo. El bautismo es una parte de un proceso mucho más grande. Alguien ha venido de alguna forma a nosotros. Y como no podemos conversarlo como testimonios, le pido que cada uno piense, ¿cómo fue que llegó el Evangelio a mí? La otra cosa es la distinción. Yo no soy distinto a los demás, ni soy más ni soy menos para el Señor. Soy una persona con los dones que tengo, con las debilidades que tengo, con los errores que pueda cometer y los aciertos que pueda tener. Dios no me pregunta nada para bautizarme y recibirme como miembro del pueblo de Dios. Luego dice, bautícenlos para que se haga visible, que se haga visible que alguien ingresa a la comunidad que llamamos el pueblo de Dios. Y finalmente, y esto nos olvidamos mucho, forma parte del mismo paquete, del mismo mandamiento, enséñenles las cosas que yo les he enseñado. No alcanza con poner un poquito de agua en la cabeza de un bebé o sumergir a una persona en el río Jordán o la forma que se les ocurra. Lo importante es que eso significa que se ingresa a un proceso de aprendizaje y de enseñanza que nos desata una pregunta con la cual quiero terminar y dejárselo porque me hubiese gustado que lo discutiésemos y lo conversásemos entre todos. La pregunta es, ¿de qué manera o de cuántas maneras nosotros hacemos visible a los otros que pertenecemos al pueblo de Dios? ¿Qué es lo que nos hace distintos? Ni mejores ni peores, distintos. Ojalá pudiésemos conversar sobre esto. Como no lo podemos hacer por culpa de la pandemia, lo dejo para la reflexión de cada uno. Que diga, ¿de qué forma yo hago cosas que hacen visible de que pertenezco al pueblo de Dios? Que el Señor nos bendiga.